Bueno, ahí nos conectamos de nuevo. Bueno, pues les decía que les dejo esto en el PowerPoint, que ya lo tienen colocado en la plataforma, donde son ejemplos de neurotransmisores que habíamos nombrado como importantes, que nos permiten ver de dónde salen, ¿sí? Y qué acción tienen, fundamentalmente, por ejemplos, ¿no? Pero para que tengan la idea que no solo el cerebro el que hace todo en nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, todos los lugares donde hay neuronas se fabrican neurotransmisores y hay neuronas en diferentes zonas del cuerpo más allá del sistema nervioso, ¿sí? En los órganos del tubo digestivo, en los órganos del sistema cardiovascular, ¿verdad? Ahí tenemos una cantidad de neuronas que están generando neurotransmisores, ¿no? Y que generan acciones. Bueno, si se fijan bien, una cosa interesante que quería que miraran, el origen de la mayoría de los neurotransmisores, estos que habíamos mencionado, que tienen que ver con las emociones, vieron que no son fabricados dentro de la corteza cerebral, vieron que son fabricados dentro de neuronas que están o en los núcleos grises de la base del cerebro o en el tronco encefálico. ¿Sí? Si se fijan, bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, diencéfalo, en ningún momento están nombrando al sistema nervioso somático, ¿sí? A la parte de la corteza cerebral, a la que tiene las acciones conscientes. Pero sin embargo, la acetilcolina, que hoy hablábamos, ¿verdad? Esa sí es producida en los hemisferios cerebrales, o sea que la acetilcolina es una de los neurotransmisores importantes de la función consciente, ¿sí? No únicamente, pero como que todo lo consciente estaría dado por la acetilcolina. Bueno, y acá tenemos los dos inhibitorios por excelencia, que es el GABA y la glicina, que yo les decía que tienen función inhibitoria, ¿sí? Bueno, con esto daríamos por terminado la neurona, y que tendríamos que ver un poquitito el origen embrionario de este tejido que quedó medio en el tintero. ¿Se acuerdan que les había dicho que las neuronas se originan de qué capa? ¿Qué capa embrionaria origina las neuronas? Ectodermo. El ectodermo. Ahí va. ¿Se acuerdan del ectodermo? A ver, ¿quién se acuerda qué es esto? Que tengo acá, este sándwich que tengo acá. Este es el embrión unido al corión por el pedículo y está formado por 3 hojas embrionarias. O sea, ¿en qué estado está ese embrión? ¿En qué etapa del desarrollo embrionario se forman las 3 hojas embrionarias? ¿Preembrionario, embrionario o fetal? ¿Se olvidaron del desarrollo embrionario ya? Esto ocurre en el periodo preembrionario. En la tercera semana de gestación se forma el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿Sí? A partir de que se forma el ectodermo, a partir de la 4ª semana, ¿sí? Que ya está formada las 3 hojas, en el centro del ectodermo empieza a aparecer una línea que se llama línea primitiva. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Que es una invaginación, ¿sí? Del ectodermo hacia el interior, o sea que acá hace como un surquito, ¿sí? Y se empieza a formar
un surco que se va profundizando y termina independizándose. Bueno, vamos a ver esa formación de ese surco en una línea de ectodermo. Vieron que no es todo el ectodermo, es la línea central del ectodermo, y no total, sino una parte del ectodermo que está en el medio y que está por encima de una zona del mesodermo que se diferenció, que es la notocorda. ¿Sí? Vamos a ver un corte de esto, vamos a hacer como una especie de corte donde vamos a ubicar al ectodermo, abajo la notocorda, y vamos a empezar a explicar cómo se produce el sistema nervioso. Bueno, tercera semana, disco trilaminar formado por ectodermo, mesodermo y endodermo, y en la cuarta semana la aparición de la línea primitiva, que es la que va a empezar a originar al sistema nervioso. ¿Sí? Vamos a suponer que este es el pedacito de ectodermo, toda esta línea es el pedacito de células ectodérmicas que se encuentran en la línea primitiva, ¿sí? Viene en el medio. Aquí estaría la notocorda, que sería parte del mesodermo, que está debajo de esta línea de ectodermo. ¿Sí? La que está con puntitos sería el ectodermo que empezó a invaginarse. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, cuando tengo esto, tengo el ectodermo, y empieza a diferenciarse la línea primitiva. ¿De acuerdo? ¿Cómo saben estas células que son las que tienen que empezar a invaginarse? ¿Qué les parece? A ver, ¿alguien me está preguntando algo? No sé, no, nadie preguntó nada. A ver, ¿quién se acuerda cómo pueden ser estas células informadas de que tienen que cambiar? Tienen que diferenciarse de estas otras que son las ectodérmicas comunes. ¿Cómo se produce la diferenciación celular? Había 3 mecanismos de diferenciación celular. Tienen frágil memoria. A ver. ¿Se acuerdan que podían ser determinantes citoplasmáticos, acción de morfógenos o inducciones? ¿Sí? Ya tienen formadas las 3 hojas embrionarias. Tienen formadas partes del mesodermo, como la notocorda, que es una varilla cartilaginosa que forma el esqueleto inicial de este embrión. ¿Sí? ¿Y qué empieza a hacer? ¿Qué relación hay entre la notocorda y estas células que están por encima? La relación es que estas células de la notocorda tienen la capacidad de segregar sustancias que van a actuar sobre las células ectodérmicas que tienen por encima, o sea, cercanas, ¿sí? Y las van a inducir a que empiecen a diferenciarse. ¿Sí? Esta notocorda libera entonces sustancias inductoras parácrinas. ¿Sí? ¿Por qué parácrinas? Porque la inducción se va a producir en un tejido cercano a la notocorda. Justamente el ectodermo que está por encima de estas estructuras notocordiales. Entonces, estas otras células del ectodermo que están a los costados de la línea primitiva no se van a diferenciar, solo se van a diferenciar estas células. ¿Por qué? ¿Qué tienen estas células que no tienen estas? ¿Qué tienen esas células de la línea primitiva que no tienen el resto de las células del ectodermo? Acá se libera una sustancia y solo afecta a estas células. ¿Por qué afecta a estas y no a estas? ¿Qué tendrán estas células? Que son capaces de reconocer la sustancia que liberó la notocorda. Tienen receptores. Al tener receptores, estas células están determinadas a ser células nerviosas. Estas no tienen esos receptores, entonces no pueden ser inducidas por las sustancias de la notocorda y no se van a modificar. Van a seguir siendo ectodérmicas o van a ser modificadas por otras células que van a
liberarle sustancias que las puedan hacer modificar, ¿sí? En este caso, las células cercanas a la notocorda tienen receptores y por lo tanto son células determinadas a ser células nerviosas, ¿sí? Por eso tienen la capacidad de ser inducidas por estas células, y a estas células determinadas a ser células nerviosas se les llama células competentes, ¿sí? Toda célula que tenga un receptor para una sustancia química inductora del desarrollo o inductora de la diferenciación, se dice que es una célula competente. Las otras células del ectodermo no son células competentes. Entonces estas células competentes empiezan su primer proceso de diferenciación, cuando reciben el factor inductor de la notocorda. Y miren lo que hacen. ¿Qué hacen? Una vez que recibieron estas células la inducción parácrina de la notocorda, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué ven que cambió? ¿Cómo eran antes? ¿Están durmiendo? Se empiezan a diferenciar. ¿Qué decías, Franco? Como que se multiplicaron. Se multiplicaron, ¿y qué más? Se empezaron a diferenciar. Y empezaron a diferenciar ¿de qué manera? Mirá cómo eran y ahora cómo están. Son más altas, por así decirlo. Exacto, son más altas. Justamente, se reprodujeron y crecieron en alto, ¿sí? Y se diferenciaron bien claramente del resto del ectodermo, formando una estructura que es más ancha, que se llama placa neural. Esto que se formó es la placa neural, ¿sí? Así que entonces, células que tenían receptores para las sustancias químicas que libera la notocorda, ¿sí? Se dejan inducir, o sea, empiezan a diferenciarse, ¿sí?, del resto de las células del ectodermo en la placa neural, ¿sí? Ahora son distintas, son más grandes, hay más cantidad y se diferenciaron del resto del ectodermo. Una vez que se diferenciaron, la notocorda sigue tirando esas sustancias inductoras y sigue haciendo modificaciones en esta placa neural. Vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué cambios se observan ahora? ¿Qué cambio observan? ¿Qué les pasó a esas células que estaban formando una placa, que eran altas, que eran rectangulares? ¿Qué les pasó? Estaban todas acá. ¿Y ahora qué hicieron? Se están como despegando. Se están como despegando, pero están como bajando y acercándose ¿a quién? A la notocorda. A la notocorda. Este proceso se llama invaginación. Las células de la placa neural empiezan a invaginarse. Para poderse meter hacia adentro, cambian de forma, de una forma rectangular a una forma trapezoidal, ¿sí? Y ahora, en el ectodermo, ya no son como una placa, ahora dejan un ¿qué? Piensa que ese es un corte de la capa del ectodermo, ¿no? ¿Qué apareció en el corte? Un semicírculo. Exacto, entonces piensen que esto es alargado, está todo el disco que forma el ectodermo en el centro, empezó a hacerse como un surco, ¿sí? Como una canaleta se le formó en el medio, ahí en la línea primitiva, ¿sí? Por invaginación de las células del ectodermo que se diferenciaron en la placa neural, ¿sí? Ahora en vez de una placa tengo un surco, ¿sí? Y ese surco recibe el nombre de surco neural, ¿sí? Ese surco, como bien dijo el compañero, se va como despegando del resto del ectodermo y se va haciendo cada vez más profundo y se va pegando a la notocorda, ¿sí? El surco neural se va haciendo cada vez más profundo
y se va pegando a la notocorda. En determinado momento, los extremos del surco empiezan a juntarse, ¿sí? Pero no se juntan punta con punta del surco, ¿vieron? Hacen como un pliegue y se va a unir un extremo más interno al otro extremo del surco, ¿sí? Todavía sigue un surco formado, pero dejó como un pedacito de ese surco hacia afuera, como un reborde, para finalmente sellarse una zona y dejar 2 cilindros a los costados, ¿sí? Acá se formó un tubo y acá quedaron 2 cilindros macizos a los costados a partir de ese pliegue, de esa invaginación que tuvo el surco neural, ¿sí? Entonces ahora tengo un tubo, que lo voy a llamar tubo neural, y 2 cilindros externos que se llaman esbozos de las crestas neurales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con el resto del ectodermo? El resto del ectodermo, una vez que se produjo la invaginación y la independización de esas células, se fusiona y queda externo como antes, ¿sí? Y esa parte del ectodermo diferenciada quedó metida en el interior del mesodermo, ¿sí? Donde estaba la notocorda. ¿De acuerdo? Quedó englobado ahí donde estaba el mesodermo. Ese tubo neural, a medida que va pasando la diferenciación celular, se va separando del ectodermo inicial. Y lo que van a ser las crestas neurales, esos cilindros macizos del costado, empiezan a lateralizarse al lado del surco, del tubo neural. ¿Sí? Ahí tengo el tubo neural y acá voy viendo el esbozo de las crestas neurales que van rotando hacia los lados del tubo neural, hasta que finalmente quedan a los lados del tubo neural formando unas salientes abultadas, que son los ganglios autónomos, parasimpáticos y simpáticos van a ser en un futuro, que justamente forman lo que se llama la cresta neural. Hay una cresta neural de un lado y otra cresta neural del otro. Y en el centro, el tubo neural. ¿Sí? Tubo neural y crestas neurales. Bien, todo eso partió de la placa neural que se invaginó, formó el surco neural formó al tubo neural y a las crestas neurales. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que va a originar el tubo neural? Bueno, el tubo neural va a formar una especie de cilindro largo que está abierto en los dos extremos y que con la diferenciación se va a cerrar en los extremos. O sea, ese orificio central que tiene el tubo va a quedar cerrado en su parte anterior y en su parte posterior. ¿Sí? Y va a empezar a ensancharse en la parte anterior. Y en esa parte anterior, en esos ensanchamientos, que va a ser uno grande, uno mediano y otro más chico, se van a formar 3 vesículas. Las vesículas de la parte anterior hacia la parte posterior se van a llamar de la siguiente manera: prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Lo vamos a ver acá en el dibujito. Este sería el tubo. Acá se forma el prosencéfalo. Toda esta gran vesícula verde y roja sería el prosencéfalo. Este otro ensanchamiento, vieron que se acodó, ya no es un tubo recto, está como acodado, ¿sí? Esta vesícula es el mesencéfalo, y esta otra que está formada aquí por 2 sectores acodados es el romboencéfalo. El resto del tubo sigue siendo un tubo que se continúa largo. Acá está cortado porque acá se ve solamente la parte anterior. ¿Sí? Bueno, entonces acá tengo, como les decía, la región cefálica, la región caudal, acá tengo el prosencéfalo, acá tengo el mesencéfalo y acá tengo el romboencéfalo. ¿Sí? Estamos en la 4ª semana de desarrollo embrionario y este embrión ya tiene diferenciado
el tubo neural con sus 3 vesículas primarias: romboencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo. ¿De acuerdo? Bien. A partir de la 4ª semana, ese prosencéfalo, como está pintado acá, se va a dividir en 2, ¿sí? Una región diferenciada anterior, que la vamos a llamar telencéfalo, una región posterior, que la vamos a llamar diencéfalo. ¿Sí? El mesencéfalo no se va a modificar, va a quedar como tal. El que se va a modificar es el romboencéfalo, que se va a dividir en 2 sectores. Un sector que se llama metencéfalo y otro sector que se llama mielencéfalo. ¿Sí? El tubo verde, me imagino que puede ser en un futuro la médula espinal. Exactamente, el tubo verde no se va a modificar y va a ser un cilindro exacto que después va a tener algunas pequeñas modificaciones, pero va a quedar en forma cilíndrica y va a ser la futura médula espinal. Exactamente. Esto va a estar todo dentro del encéfalo. Supongo. ¿Cómo, Franco? El telencéfalo en cerebro, supongo que será. Exactamente, los hemisferios cerebrales, el diencéfalo va a formar el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo, ahora lo vemos, y así Y, sucesivamente este tubo va a ir originando a todos los órganos. ¿Sí? y por ahí el mielencéfalo, el bulbo raquídeo. Exactamente. A los 3 meses de vida intrauterina, todos estos órganos ya van a estar transformados en los órganos definitivos del sistema nervioso central del nuevo ser. ¿Sí? Entonces veamos los destinos que tiene este tubo neural. ¿Sí? El tubo neural, el prosencéfalo origina al telencéfalo, el diencéfalo. El mesencéfalo se origina de primera y no se modifica. El romboencéfalo origina el metencéfalo y al mielencéfalo. ¿Sí? También, otra cosa importante que ocurre en este primer mes de vida intrauterina es que ese tubo, que era recto, sufre algunos pliegues y algunas acodaduras. ¿Sí? Está el pliegue mesencéfalo, el pliegue del puente, o el pliegue pontino o romboencefálico, y el pliegue cervical, que si se acuerdan cuando vimos la médula, cuando vimos la columna vertebral, perdón, que decíamos que tiene la médula dentro, la columna vertebral también tiene unas curvaturas. ¿Sí? La primera curvatura es la curvatura cervical, aquella curvatura en forma de letra C, ¿sí? Que tiene todo el embrión, bueno, empieza acá. A partir de acá, lo verde es la médula espinal que está metida en la curvatura de lo que va a ser la columna vertebral. ¿Qué origina el telencéfalo? Bueno, el telencéfalo origina los hemisferios cerebrales, pero acuérdense que el telencéfalo es hueco, ¿sí? Como todo el tubo adentro es hueco. Entonces el telencéfalo también va a seguir siendo hueco. Y el hueco que tienen internamente los hemisferios cerebrales se va para los costados, porque es un tubo que viene recto, se ensancha, entonces la cavidad interna se lateraliza. Y a ese hueco es lo que se conoce con el nombre de ventrículos laterales. O sea que la primera vesícula origina a los hemisferios cerebrales y a los ventrículos laterales, que serían las cavidades que tienen los hemisferios cerebrales en su interior y que son las que van a estar tapizadas por ese epéndimo, el tejido ependimario, que está formado por neuroglías, las ependimarias, que son las que segregan el líquido cefalorraquídeo. Así que los ventrículos laterales van a estar llenos de líquido cefalorraquídeo. Son cavidades llenas de líquido. El diencéfalo va a originar al hipotálamo, al tálamo, al epitálamo y a las vesículas ópticas. Y la cavidad que forman estos órganos, o sea que también son huecos por dentro, recibe el nombre de tercer ventrículo y también está lleno de líquido cefalorraquídeo. También lo produce, ¿no? El mesencéfalo va a formar la lámina cuadrigémina o los tubérculos cuadrigéminos, como lo quieran llamar, la calota peduncular y los pedúnculos cerebrales. Estos, a su vez, van a ser huecos por dentro y el hueco es un tubito que recibe el nombre de acueducto de Silvio y que también fabrica y contiene líquido cefalorraquídeo. El metencéfalo va a originar al cerebelo y a la protuberancia.
Y la cavidad común a la protuberancia y al cerebelo, y también vamos a ver que es común al bulbo raquídeo, es el cuarto ventrículo, ¿sí? Que también es una cavidad que produce líquido cefalorraquídeo y que lo contiene. Y el mielencéfalo forma el bulbo raquídeo y la cavidad es compartida con los otros dos órganos, con el cerebelo y el cerebelo, y es una cavidad que tiene forma piramidal y también está llena de líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? ¿Qué hacen las crestas neurales? Aquellos dos cilindros macizos que se fueron para los costados del tubo neural. Bueno, las crestas son las que van a originar a las neuronas, ¿vieron que eran todos ganglios que había? A las neuronas de los nervios craneanos, ¿sí? Van a haber neuronas del par del nervio óptico, del nervio olfativo, ¿sí? Y del nervio auditivo. También van a originar a la cadena ganglionar que se encuentra a los costados de la médula espinal, que son un conjunto de ganglios del sistema nervioso autónomos, los ganglios simpáticos, ¿sí? Y también van a ser los que van a originar a todos los nervios somáticos y autónomos que salen de esos ganglios, ¿sí? Acuérdense que en la médula espinal salen unas raíces hacia los costados, está el ganglio raquídeo, y de ahí sale el nervio raquídeo. Bueno, todo esto es originado por las crestas neurales. O sea que el sistema nervioso periférico va a ser originado por las crestas neurales. Y el sistema nervioso central por el tubo neural que origina esas 5 vesículas que vimos hace un ratito, ¿sí? Las células de glía, muchas de ellas, las de Schwann sobre todo, van a ser originadas por las crestas neurales, ¿sí? Los ganglios sensitivos y los ganglios autónomos, las hojas pía madre y aracnoides de las meninges también son originadas por las crestas neurales, y en el caso de los receptores, que también forman parte del sistema nervioso periférico, muchas células, como por ejemplo los melanocitos, que son las responsables de darle color a la piel, también son originadas por las crestas neurales, ¿sí? El neurocráneo, ¿se acuerdan cuando vimos el cráneo que hablábamos del viscerocráneo y del neurocráneo? Bueno, también el neurocráneo, huesos del neurocráneo van a ser originados en parte por estas crestas neurales, ¿sí? Y en parte por el tejido mesenquimal, ¿sí? Las células parafoliculares de la tiroides, no las que forman las hormonas tiroideas como la T3 y la T4, sino las que forman la calcitonina, aquella hormona necesaria para que actuaran los osteoblastos y formaran hueso. Esas son originadas por las crestas neurales. Y el timo y las células paratiroides, también aquellas que forman la hormona paratiroidea, que son las que favorecen la acción de los osteoclastos en la destrucción ósea, son originadas por estas crestas neurales. O sea que las crestas neurales tienen un rol importante en la formación de algunos órganos del sistema endocrino y también en la formación de los órganos del sistema nervioso periférico. ¿Cómo es que estas células del tubo neural se transforman en neuronas? Bueno, las células del tubo neural se encuentran unidas como si fueran epiteliales. ¿Vieron? Parece un epitelio pseudoestratificado o estratificado, ¿verdad? Con células más cortas, células más largas, ¿sí? Dentro de esas células epiteliales, como pueden observar en el dibujo, ¿sí? Algunas se empiezan a reproducir, ¿sí? Para reproducirse, ¿sí? Cambian su ancho hacia la parte baja, hacia la parte interna del tubo, la que mira hacia la cavidad, ¿sí? Y ahí empiezan a reproducirse y originan 2 células que luego se dirigen su citoplasma hacia la parte alta del tubo neural, ¿sí? Este tipo de crecimiento, ¿verdad? Se presenta a lo largo de todo el tubo neural, entonces las células nuevas se van ubicando en la parte externa del tubo neural, y las células que se reproducen en la parte interna del tubo neural, ¿sí?
Entonces eso va haciendo que vaya aumentando el número de células y haga crecer el ancho de ese tubo, formando las vesículas, esas que se formaban en la parte anterior del tubo. ¿Sí? Bueno, como pueden observar, en otras zonas del tubo, las células que se van originando, ¿verdad?, van formando más células y van ensanchando ese tubo. Acá las vemos en un corte y vemos que se van ubicando mayor cantidad de células y van haciendo que este tubo crezca. Bien, esas células se van a ir diferenciando en el tubo. Las dos primeras diferenciaciones se producen entre el epitelio ependimario, que van a ser células de glía, secretoras de líquido cefalorraquídeo, que van a tapizar la luz del tubo. Y el resto de las células, que vieron que empiezan a adquirir prolongaciones, ¿sí?, serían como unas neuronas unipolares, ¿sí?, van a formar lo que se llama la capa del manto. ¿Sí? O sea que el tubo neural va a estar formado en este momento por dos tipos de células: las células ependimarias y las células de la capa del manto, que son células que empiezan a tener prolongaciones. ¿Sí? Las células del ependimarias se mantienen como si fueran células epiteliales, todas juntas, comunicadas, y un epitelio secretor, por lo tanto un epitelio glandular. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa posteriormente? Bueno, dentro de esas células de la capa del manto, algunas empiezan a diferenciarse, formando largas prolongaciones, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Las prolongaciones se van a dirigir hacia la zona externa del tubo. Y van a diferenciar dos zonas. Una donde están los cuerpos neuronales y otra donde se encuentran las prolongaciones de esas neuronas primitivas, ¿sí?, de esas células de la capa del manto. Entonces se va a empezar a diferenciar dos zonas del sistema nervioso, dos zonas en el tubo. Una zona donde están los cuerpos de esas células y otra donde están sus prolongaciones. Ahí surge lo que va a ser la sustancia gris primitiva y la sustancia blanca primitiva. ¿Sí? A esa sustancia blanca primitiva se le llama capa marginal, y a la zona en donde están los cuerpos de esas células se le llama zona del manto. ¿Bien? Bueno. ¿En qué se diferencian esas células de la zona del manto y de esas células de la zona del epéndimo y esas células de la zona marginal? Bueno, en principio, las células del manto empiezan siendo una célula redondeada, que le sale una prolongación, son primero unipolares, luego le sale otra prolongación y se transforman en bipolares, ¿sí? Algunas siguen siendo unipolares y otras se hacen multipolares. Entonces, estas células originarias que salen de la capa del manto reciben el nombre de neuroblastos y dan origen a los tres tipos celulares neuronales que hay: o los bipolares, o las pseudounipolares, o las multipolares. ¿Sí? El neuroblasto, entonces, origina este tipo de células. Otras células que también surgen del epitelio neuronal se transforman en glioblastos, que también tienen prolongaciones. ¿Sí? Pero esas prolongaciones quedan alrededor de esas células dentro de la capa del manto. Y estas se llaman glioblastos, y originan a los astroblastos y a los oligodendroblastos. ¿Sí? Los astroblastos dan origen a los astrocitos protoplasmáticos y dan origen a los astrocitos fibrosos. Los astrocitos protoplasmáticos se quedan en esa capa del manto, formando lo que después va a ser la sustancia gris, y los astrocitos fibrosos migran hacia la capa marginal, formando lo que van a ser los astrocitos fibrosos. Los oligodendrocitos se van a quedar tanto en la capa marginal como en la capa del manto, y van a dar origen a los oligodendrocitos. Y van a ser los que van a formar la mielina, entonces la capa marginal se va a transformar en sustancia blanca. Y las células ependimarias se van a quedar rodeando la cavidad del tubo y van a formar el tapiz que tienen
esos ventrículos, ya sea ventrículos laterales, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, o conducto ependimario como hay en la médula espinal. ¿Sí? Entonces, a partir de ese epitelio del tubo neural, las diferenciaciones van a llevar, en conclusión, al origen de 3 tipos celulares diferentes. Las glías y el epitelio ependimario, que también es un tipo de glía, ¿sí? Las células ependimarias, pero las glías van a dar origen a los astroblastos y a los oligodendroblastos, que dan origen a los astrocitos y a los oligodendrocitos. Y los neuroblastos dan origen a los 3 tipos de células neuronales que podemos encontrar en el sistema nervioso. Las bipolares, las pseudounipolares o unipolares y las multipolares. ¿De acuerdo? ¿Y las microglías? Las microglías, como son macrófagos, ¿se originarán del tubo neural? No, No. ¿De dónde se origina? del conjuntivo, no. Exacto, se originan son conjuntivas, se originan de un mesodermo, como todos los conjuntivos. Lo que pasa que ese mesodermo migra después, ¿verdad? Ese es el mesodermo que tiene el tejido nervioso, mejor dicho, es asociado al tejido nervioso para poderlo nutrir, porque el tejido Y, nervioso no tiene vasos propios, se los aporta el tejido conjuntivo que se asocia a él para formar los órganos nerviosos. ¿Sí? o sea, las ependimarias serían las más primitivas, ¿no? Porque se Las más forman y ya. primitivas, porque son las que persisten siendo como un epitelio, igual que las células del tubo neural. ¿Ah? Las que se diferencian serían los neuroblastos y los glioblastos, que se van ubicando en capas, ¿sí? Algunas se quedan en esas capas, otras migran a la otra capa, y la capa marginal es la que va a formar la sustancia blanca, porque es la que tiene las prolongaciones de estas células que se originaron en la capa del manto. ¿Bien? Bien. Si se acuerdan, en desarrollo embrionario, ustedes tienen un librito que yo les pasé, que es el de HIV, embriología médica de HIV, ¿sí? Que ahí tienen estas láminas explicadas y lo tienen redactado por si quieren sacar algún apunte, aparte del PowerPoint que se los voy a subir ahora. ¿Bien? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿No? ¿Les quedó tan claro? A ver, Yo estudié un poco antes. a ver quién me cuenta un poquito cómo empezó todo, con qué capa embrionaria empezó y cuándo empezó. ¿Cuántos días, semanas, meses tenía el embrión cuando empezó la formación del tubo neural? 3 semanas. 3 semanas. Empezó con una línea, ¿en dónde? En el centro del ectodermo. Muy bien, que se llama línea. Primitiva. ¿Y qué tiene esa línea? Una invaginación. Antes de invaginarse. ¿Qué hay en esa línea que no hay en el resto del ectodermo? La notocorda. La notocorda no está en esa línea, la notocorda está debajo de esa línea. Ah, Es del mesodermo la notocorda. ¿Qué hay en esa línea que no tiene el resto del ectodermo? ¿Cómo se llaman estas células? Células competentes. ¿Sí? Células competentes, es decir, células que tienen receptores para sustancias inductoras que va a producir la notocorda. ¿Sí? La notocorda libera esas sustancias inductoras al medio extracelular y por difusión parácrina llegan a los receptores que están en la membrana de estas células. Por eso decimos que son células competentes, son células capaces de ser inducidas. ¿Sí? Y una vez que son inducidas, ahí sí, Franco, se produce primero la placa neural y luego el surco neural, luego la invaginación. Primero se diferencian del resto, formando la placa neural, y luego se invaginan formando el surco neural. Y después ese surco neural, ¿qué hace?
Y se separa totalmente. Y forma ahora, no es un surco, ahora es Un círculo ovalado. un tubo. Pensá que esto es un cilindro que se formó porque se unió, el canal se unió y formó un canal. Y después tenemos dos bordes de ese surco que se formó, que quedaron afuera, que forman las crestas neurales.